por el lesson por hoy. Tenemos más práctica con el teorema de Pitágoras. Es parte 2 por este lesson. Y tenemos más Pear Deck por hoy. Yo tengo el link por favor, clique el link en el chat y comenzamos el Pear Deck en un momento. Teorema de Pitágoras, parte 2. Okay. Otra vez, metas del día, es el mismo de otro día. En esta lección podrá responder las siguientes preguntas. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? ¿Cómo podemos probar que el teorema de Pitágoras es verdadero? ¿Cómo puedo usar el teorema de Pitágoras para resolver problemas? Okay. Muy bien. Primero, una nueva palabra para vocabulario es contrario. Okay. El contrario de una declaración, sí, entonces, invierte el orden de las dos partes de la declaración. Aunque la contrario del teorema de Pitágoras es verdadera, la contraria de un enunciado verdadero puede no ser necesariamente verdadera. Por ejemplo, si estoy en la clase de matemáticas, entonces estoy en la escuela. Y lo contrario, si estoy en la escuela, entonces estoy en la clase de matemáticas. Okay. Dime, ¿es lo contrario necesariamente cierto? Si tú es en la escuela, ¿es en la clase de matemáticas o es posible en otra clase? Sí. En ese ejemplo, el declaración original es, si estoy en la clase de matemáticas, entonces estoy en la escuela. Es cierto, pero lo contrario, si estoy en la escuela, entonces estoy en la clase de matemáticas, es no necesariamente cierto. ¿Entiendes? Jóvenes, déjenos saber si entienden, si les quedó claro. Por favor, si no, igual díganos para explicarle. Sí. Gracias, Aníbal. Okay. All right, so. Por favor, piense en otro ejemplo de un contrario y comparta
otro ejemplo de cuando no es cierto lo contrario. Okay. Otro ejemplo con como el ejemplo de escuela. Pero diferente, por favor. Let's see if this works. So, por favor, miren aquí. Tengo dos respuestas por este ejemplo. Es muy bien. So, tenemos una declaración, sí, entonces, y lo contrario por la declaración. Y en los dos casos, la declaración original es cierto, pero lo contrario no necesariamente cierto. Por ejemplo, si estoy en el campo de juego, entonces estoy jugando soccer. Si estoy jugando soccer, entonces estoy en el campo de juego. Okay. Si estoy en clase de biología, estoy en la escuela. Lo contrario, si estoy en la escuela, entonces estoy en clase de biología. Okay. ¿Tienes preguntas? ¿Quieres otros ejemplos? Jóvenes, disculpa, lo que se usa aquí en el sí entonces es el if then, ¿ok? Es el sí entonces, es lo que se usa para explicar ciertas situaciones. En este caso, dice, el ejemplo que nos da Mr. Mosley es de, si estoy en la clase de matemáticas, entonces estoy en la escuela. Sí, estoy en mi clase de matemáticas, entonces estoy aquí en la escuela, ¿no? Pero si estoy en la escuela, entonces estoy en la clase de matemáticas. Ahí no necesariamente tiene que ser correcto. Si estoy en la escuela, puedo estar en la clase de biología, o puedo estar en la clase de historia, o puedo estar en la clase de educación física. No necesariamente en la de matemáticas. Entonces, si ven lo inverso, si ven en este caso es lo inverso, es lo contrario. Pero la pregunta es, ¿la oración inversa o la oración contraria es necesariamente cierta? Por eso el maestro les pregunta o les pedía otro ejemplo de que cuando se voltea la oración, ¿es necesariamente cierta? Ustedes pónganse a pensar y deciden si es cierta o no. Otra vez, lo que se está usando es el sí, entonces, otro caso es el if. Si tienen preguntas, si no lo entienden, déjenos saber. Okay. That makes me think of something I want to do. I want to explain better. So, un momento. So, gracias, Mr. Morales. Otra cosa que es muy importante en matemáticas es las declaraciones sí, entonces. Es las declaraciones en esta forma es más o menos una, I don't know what the word is for definition. Una definición. Ok, una definición. So, por ejemplo, miren mi pantalla, por favor. Vamos aquí. Por ejemplo,
Si yo tengo una declaración, sí, entonces. El primero parte con sí. Dice, sí. Entonces. El primero parte, el parte sí. Es importante porque si yo sé esta parte es cierto, entonces el otro parte entonces es cierto también. Porque yo sé el parte sí es cierto. So, cierto y cierto también. Okay. So, por ejemplo, como el ejemplo de Perdec aquí, sí, estoy en la clase de matemática. Entonces, estoy en escuela. El primero parte es una declaración cierto. ¿Sí? Estoy en la clase de matemáticas. Bien. Si estoy en la clase de matemáticas, estoy en escuela. No es posible no es posible por estoy en la clase de matemáticas, pero no estoy en escuela. So, ¿por qué el parte sí en sí entonces es cierto? El parte de entonces es cierto también. Pero contrario, inversario por esa declaración es sí estoy en escuela. Entonces estoy en la clase de matemáticas. El primer parte sí es cierto, pero el parte entonces es no suficiente por es no suficiente información por dice cierto. Ok. Porque yo tengo otro cosas. Como señor Morales dice, es posible estoy en la clase de historia o biología o inglesa, ¿sí? Es otro posible, otras cosas. ¿Okay? Pero en el primero declaración yo tengo una cosa posible. So, el declaración, sí, entonces es cierto.
I really hope that made sense to a degree. It did, yes. Sweet. Okay. Okay. Vamos. So. Okay. Vamos. Okay. So. El contrario del teorema de Pitágoras. Okay. Si a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado es verdadero, entonces el triángulo es un triángulo rectángulo. Okay. El declaración original por el teorema de Pitágoras dice si el triángulo es un triángulo rectángulo, entonces a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Y yo sé que la declaración original por el teorema de Pitágoras es cierto, es verdadera. Ok, eso es muy bien. Pero yo quiero saber si el contrario es verdadero también, es cierto también. Are those two words interchangeable, Mr. Morales? Verdadero y cierto? Yeah, you can use both. Okay. Okay. Okay, so que yo quiero saber. All right. So lo siento. So aquí, tú piensas que el contrario del teorema de Pitágoras es verdadero. ¿Qué piensas? Por favor, un momento por pensar. Es posible por un triángulo tiene e cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, pero no es un triángulo rectángulo. Si no es posible, entonces el contrario es cierto. Pero si yo tengo una cosa cuando no es cierto, el contrario no es verdadero. Okay. So, piensa. ¿Qué piensas? Sorry, the point, I just went clear. I want to make sure that what I said is what I meant. We want to think, do we believe this statement is true? And we cannot say that it's true if we can think of one case where it doesn't work. No podemos, no se puede decir que es cierto. No se puede decir que esta oración es cierta si es que llegamos a encontrar una ocasión que no concuerde, que la haga que no sea cierta. Si hay una ocasión que no concuerde, quiere decir que no es cierta. No sé si me expliqué, no sé si lo dije correctamente o me entendieron. Si no me entendieron, por favor, déjenme saber. So, por favor, leer esta. Para colocar una pared perpendicular a una pared existente,
Un constructor mide 3 pies a lo largo de la base de la pared existente y 4 pies a lo largo de la línea del suelo donde se va a colocar la nueva pared. Okay. A continuación, el constructor comprueba si la distancia entre los dos puntos es de 5 pies. Si es así, sabe que el ángulo entre la pared existente y la pared construir es de 9 grados. 90 grados. Right? That's 90, right? 90. Sí. So, el constructor está usando el teorema Pitágoras o el contrario del teorema Pitágoras. Explicar. Muchas gracias. Ok, so, por ese problema, el constructor está usando el contrario del teorema Pitágoras. Okay, es el contrario. Okay. Es porque el constructor usa la declaración si a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Otras palabras, si 3 cuadrado más 4 cuadrado es igual a 5 cuadrado, entonces el triángulo es un triángulo rectángulo con un ángulo de 90 grados. So, en este caso, el constructor usando el contrario. Okay. ¿Quieres más explicación? ¿Tienes preguntas? Mr. Mosley, I have a question. Yeah. Why are we using the inverse or I don't know the term? Is that the inverse? The converse. Converse. Converse and inverse are technically different in math, so we have to be careful. Oh. An inverse statement is a negation, and a converse is like a flip. Okay. But yes, this is a converse. Yeah. So why would that be? Why is that a converse? So it's because of the information we have. We were given the lengths of the sides of a triangle and asked to confirm, is this a right triangle? Right? Essentially, because that's what the constructor, the builder wants to know. Am I making a right triangle? Because if I have a right triangle, then I have a 90-degree angle. My walls are meeting at a perpendicular. Right. So we're using the converse, saying, okay, if a squared plus b squared equals c squared, I can confirm that, then I know I have a right triangle. Mm-hmm. Right? If we started knowing that we had a right triangle, we could then find a missing side length, and that's using the original. Okay, that makes sense. Okay. Does that help? Yes. Yes, I'm just.
writing it down so I don't forget. Yeah. Thank you. And if you could convey that to our students, that would be awesome too. Yes. Jóvenes, creo que, bueno, esta vez a mí también ya se me quedó un poco más claro. Lo contrario, bueno, en este caso se está usando lo contrario del teorema de Pitágoras, porque nos dice en el ejemplo nos están diciendo que el constructor ya tiene los lados del triángulo, del triángulo, que son 4, 3 y 5 pies. Entonces queremos comprobar que si es un triángulo de 90 grados. Eso ya lo sabemos. Para ponerlo en una oración, dice que o se puede escuchar como, o se puede escribir como, si tenemos todos los lados, entonces tenemos un triángulo de 90 grados. Por otro lado, como ya nos dijo el profesor que este es un contrario del teorema de Pitágoras, si tenemos un triángulo de 90 grados, entonces es ahí donde nosotros tenemos que decir, es ahí donde nosotros tenemos que buscar los lados del triángulo. Okay, entonces en este caso es se está usando el contrario del teorema de Pitágoras, porque ya tenemos las medidas, solo queremos comprobar si es un triángulo de 90 grados. Yep. Gracias. Okay. Otro ejemplo. Okay, so explica cómo podemos usar el teorema de Pitágoras para confirmar que las paredes serán perpendiculares. Okay, so escribe, ¿qué tú piensas? Explica, por favor. Okay. So, por ese problema, tenemos podemos usar el teorema de Pitágoras y yo necesito confirmar que 3 cuadrado más 4 cuadrado es igual a 5 cuadrado. Si esa ecuación es cierto, entonces el triángulo es un triángulo rectángulo y las paredes serán perpendiculares. Okay. So es la explicación. Miren aquí. Sí. Ok, so miren, yo tengo las paredes y el triángulo. Y otra vez, si esta ecuación es cierto, entonces tenemos un triángulo rectángulo. Eso. Yo necesito calcular los dos lados del el igual, el simbólico igual. So, aquí tenemos 4 cuadrado más 3 cuadrado y es igual, posible, 5 cuadrado.
16 más 9 es igual a 25. 25 es igual a 25 y esa ecuación es cierto. ¿Por qué e cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado? Entonces el triángulo es un triángulo rectángulo. Para el contrario del teorema de Pitágoras. Y las paredes serán perpendiculares. Okay. Okay. So, es un ejemplo de la explicación. Okay. Okay. Un otro ejemplo por el contrario del teorema de Pitágoras. Es el triángulo siguiente, es un triángulo rectángulo. Aquí. Explica cómo sabes que es o por qué no lo es. El triángulo no se dibuja en escala. El lado más largo sería C, el lado C en la ecuación. Okay. Tenemos un triángulo posible, un triángulo recto, pero no sé. Necesitamos usar el teorema de Pitágoras por confirm, to check. Okay. So, por favor, explicar. Y dime por qué. Ok. Let's look at this. Ok. Miren mi pantalla, por favor. So, miren. Yo tengo el triángulo. Y el contrario del teorema Pitágoras dice si a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, entonces el triángulo es un triángulo recto. Y en este caso, por ese triángulo aquí, yo necesito calcular si a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Yo necesito calcular. So, yo dice que el lado de 7 pies es el lado A. Y este es el lado B y el lado C. Porque el lado C es siempre el lado más largo en el triángulo por el teorema de Pitágoras. Lado C es la hipotenusa. Okay. So, yo necesito calcular el valor de a cuadrado más b cuadrado. Eso. A cuadrado más b cuadrado es igual a 7 cuadrado más 8 cuadrado es igual a 49 más 64. ¿Sí? Entonces es igual a 113. Ok. Y otro lado, c cuadrado es igual a 10 cuadrado es igual a 100. Y
miren, a cuadrado más b cuadrado no es igual a c cuadrado. Entonces, el triángulo no es un triángulo recto. Porque el teorema de Pitágoras no es cierto. Eso. Okay. Okay, so este triángulo no es un triángulo recto. ¿Por qué a cuadrado más b cuadrado no es igual a c cuadrado? ¿Tienes preguntas? ¿Quieres un otro ejemplo? ¿Más explicación? Otro ejemplo, ok. Muy bien. Otro ejemplo. Mira, ok, let's see. Ok, tengo un triángulo aquí. Y yo quiero determinar si este triángulo es un triángulo recto. Okay. So, es posible los lados es eso. So, tengo un lado A es igual a 5, B es igual a 4 y 8 es lado C. Okay. Y yo quiero saber si este triángulo es un triángulo recto. So, yo uso el teorema de Pitágoras. El contrario del teorema de Pitágoras dice aquí, si a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, entonces el triángulo es un triángulo recto. So, miren, en este ejemplo, yo quiero ver si la ecuación es cierto. 5 cuadrado más 4 cuadrado es igual a 8 cuadrado. Es la ecuación aquí cierto. No sé, yo necesito calcular. So, 5 cuadrado es 25. 25. 4 cuadrado es 16. Y 8 cuadrado es 64. Okay. Y, no sé, 25 más 16 es 41. Okay. 41 no es igual a 64 y yo necesito una línea aquí. Ese aquí, cuando tú tienes una línea entre el símbolo igual,
dice no es igual. So 41 no es igual a 64 y el triángulo aquí no es un triángulo recto. So dice ¿por qué? 5 cuadrado más 4 cuadrado no es igual a 8 cuadrado. El triángulo no es un triángulo recto. Okay. ¿Entiendes más o menos? ¿Quieres otro ejemplo cuando es cierto? ¿Qué quieres? Ok. Muy bien. Otro ejemplo cuando el triángulo es cierto. Cuando tenemos un triángulo recto. So, otra vez. Un triángulo. So, okay, so. Otro ejemplo, y en este triángulo tengo los lados. Ok, so, otra vez, yo quiero saber si ese triángulo es un triángulo recto y yo necesito calcular si a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. So, 6 es lado b, 8 es lado a, 10 es lado c. Y calcular 6 cuadrado más 8 cuadrado es igual a 10 cuadrado. Otra vez pequeño pregunta. Okay. Y entonces 6 cuadrado es 36 más 8 cuadrado es 64. Igual, posible. 10 cuadrado es 100. 36 más 64 es 100. Es igual a 100. Y es cierto, es muy bien. So, ¿por qué 6 cuadrado más 8 cuadrado es igual a 10 cuadrado? Entonces el triángulo es un triángulo recto. So, explicación aquí. ¿Por qué 6 cuadrado más 8 cuadrado es igual a 10 cuadrado? El teorema Pitágoras hopefully I'll write this right. Dice el triángulo es un triángulo recto.
Is that written okay? Sí. Él dice que el triángulo es un triángulo recto. Sí. Oh, I misspelled that. No. Okay. Okay. Muy bien. So, tengo ejemplos cuando el teorema no es cierto y cuando es cierto. Y es importante que tú calculas si la ecuación es verdadera. Okay. Si a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Si es cierto, si es, la ecuación es cierta, entonces el triángulo es un triángulo recto. Si no es cierta, no tengo un triángulo recto. Okay. Muy bien. Gracias para las preguntas, Christian. Muy bien. Ok, so, uno más pregunta para todo. Ok, por favor, ¿qué entendiste y qué preguntas tienes? Por favor.